Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video análisis junto al bueno de Memo Navarro. Yo tengo que arrancar este video diciendo que no le perdono a Erik ten Hag que me ponga en esta situación, porque yo fui uno de los más críticos con Ole Gunnar Solskjaer, sobre todo en su última etapa, una etapa como fanáticos del Manchester United que todos lo apoyábamos prácticamente de forma unánime, ya luego fue perdiendo un poquito el rumbo, el vestuario, los jugadores, la idea de juego, pero sin duda alguna, Memo, este tema ya hay que ponerlo sobre la mesa, porque no es siempre vivir pensando en el pasado, sino que Erik ten Hag vino a reemplazar a Ole Gunnar Solskjaer y creo que ya es un buen momento para sacar un poco de cuentas de en qué punto está uno, en qué punto está el otro, con qué perfil llegó uno, con qué perfil llegó el otro, que creo que ahí es donde está la diferencia más importante. Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buen tema. Yo creo que hay pocos, te lo digo porque, bueno, también, al igual que tú, tengo bastante interacción con la comunidad en Twitter y creo que no hay otro tema, sobre No. todo relacionado a los Uh -huh. entrenadores, que tenga más polarización, Uh -huh. ¿no? Para unos, Ten Hag hizo un gran proceso. Muchos dicen que disfrutaron demasiado esa etapa, que ha sido lo mejor después de Sir Alex Ferguson, y otros aseguran que Ole Gunnar Solskjaer retrasó y perjudicó bastante al club en términos generales. Yo creo que ni Mourinho, ni Van Gaal, ni el propio Ten Hag, con quien hay un poco más de comunión en una opinión específico, pues generan esta división. Acá lo único que queremos y que surgió a partir de un tweet, de algo que he pensado, es intentar analizarlo, no polarizar tanto, no irnos a un extremo, no queremos Claro. decir que se extraña a Ten Hag o que Ten Hag fue terrible. Simplemente creo que esto nos Que se ayuda extrañe a... Solskjaer, Memo. Ya Memo está despidiendo a Ten Hag. No, perdón, a Solskjaer ya, bueno, es que como es el debate, ya tenemos los nombres ahí un poco cruzados, pero más bien lo que intentamos con esto es hacer un análisis No, con ponerle la lupa directamente, más aspectos bien como punto por punto, ¿no? aspectos Directamente. positivos, así Claro. es, y negativos, y también me parece que es una buena medida, una buena forma de ver cómo estamos analizando con qué vara medimos a Uh uno -huh. o con qué vara medimos a otro, porque así como vemos en el tweet, yo creo que de Solskjaer se decían ciertas cosas que no me parecen del todo serias y que aplican más ahora con Ten Hag, pero Uh no se -huh. dicen de la misma forma, ¿no? Sí, totalmente. Y hay que arrancar por el planteamiento táctico y las variantes, porque se supone que uno llega con menos experiencia, por lo menos en la élite, y el otro llega con experiencia en el Ajax y con un cartel muy grande, y al final Solskjaer, con su planteamiento táctico y variantes, le plantó cara a los grandes equipos de la Premier, sobre todo al Manchester City de Pep Guardiola, que creo que fue lo más emblemático, y terminó consiguiendo cosas importantes con aquel Manchester United, más allá de que por un penalti también, porque es muy cierto, pudo haber Ujú. cambiado gran parte de la Sí. historia. Sí, completamente. Mucha gente dice que Solskjaer no ganó títulos, es así. Perdió esa final de Europa League. Perdió, me parece, 4 semifinales. Después de que el United no llegaba a semifinal, no llegaba ni a semifinales de Copa, eso también hay que rescatarlo, salvo aquella que gana Mourinho en la Copa de la Liga. Volvió a competir con un plantel limitado, eso ya lo veremos un poquito más adelante, pero hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Y yo quiero, digamos, dejar un poquito de lado una opinión que creo que se ha reproducido bastante en cuanto a Solskjaer, que es que dependía de sus individualidades y de lo que pudieran hacer casi por arte de magia. Muchas veces proponía bastante el Manchester United, tuvo bastantes goleadas, de hecho nunca se han tenido más goleadas Sí. después de la etapa de Sir Alex Ferguson que con Solskjaer. Me parece que 9 partidos anotó más de 5 goles. Eso no lo consigue solo con brillantez individual, sino Ten Hag lo estaría logrando ahora. Y algo que también creo que se olvida mucho de Ten Hag es esos planteamientos contra equipos grandes donde sabía recular un poquito, jugar al contragolpe. Eso es inteligente, también hay que ser flexible. Y por ahí tiene varios partidos donde juega con un rombo en el centro del campo cuando nadie lo esperaba. Y así, de bote pronto, sin revisarlo, Everton en la 19-20 lo jugó así, con un rombo en el centro del campo. Leipzig, cuando le gana 5-0 con hat-trick de Marcus Rashford en Old Trafford, lo juega con un rombo. Y así hay varios partidos más donde interpreta muy bien dónde está el déficit, las carencias del rival,
y sabe cómo atacarlos. Eso me parece de alguien que entiende bastante el tema táctico. Claro, comete también varios errores, se le dificultan ciertos escenarios de partido, momentos de los encuentros en específico donde había que ajustar, no ajusta, como esta final contra el Villarreal, que me parece completamente ganable y que no hace gran modificación. Por eso hay pros y contras, pero en primer lugar dejar de lado esto de que Solskjaer dependía de las individualidades porque ni siquiera tenía tantas. Sí, total. Y hay un punto ahí de que hablas de variantes y es lo que nos ha quedado de ver con Ten Hag también. Que ese es el punto, que se supone que estaba más preparado para estas variantes tácticas que de momento no ha mostrado tanto. Si hablamos de funcionamiento, había un funcionamiento muy claro con Ole o había por lo menos un patrón de juego muy claro, ¿no? Que era un equipo bien abroquelado atrás, era un equipo que salía en transiciones rápidas, pero que salía muy bien en transiciones rápidas y ahí vimos la mejor versión de Bruno Fernández también, ¿no? Sí, 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 ahí Bruno Fernández lanzando a los atacantes, a Marcial y a Rashford, sobre todo que tuvieron una gran primera temporada. Después, cuando estuvo Cavani, le encontró muy bien ese rol. A Greenwood, bueno, más allá de los temas de disciplina, que creo que esos entran en otro apartado, que se dice que fue demasiado laxo, demasiado permisivo y contribuyó a que, bueno, terminara siendo indisciplinado, pero lo llevó bien en términos futbolísticos, de jugar un poquito por la banda, después ya de 9, con más responsabilidades. Me parece que lo de Ten Hag en cuanto a funcionamiento y planteamiento es más rígido, es decir, sí, claro que le gusta un juego de ocupación de espacios y de asociación y demás, pero es a partir de una sola estructura con mecanismos, te diría, por momentos hasta repetitivos, que no ha logrado consolidar porque en su primera temporada juega más a transiciones, juega más a jugar con espacios, y cuando ha intentado eso que a Solskjaer le faltó, que fue contra equipos que se echaran atrás, tampoco lo ha logrado Ten Hag, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro, que genera muy pocas oportunidades su equipo normalmente, cuando por el contrario, decíamos, con Solskjaer se marcaban muchísimos goles. Es cierto que le gustaba mucho al noruego tener a atacantes a un frente ofensivo con mucha libertad, que se relacionaran entre sí con más instinto, con más naturalidad, sin tenerlos tan fijados en las bandas. Tal. Eso me parece también una virtud, porque los está poniendo en una posición, en una situación en la cual pueden dejar lucir sus cualidades que se pueden relacionar. Ahora parece, con Ten Hag, por momentos, repito, que estas individualidades, que son mucho más grandes que las que tenía Solskjaer, están muy lejanas una de otra, ¿no? Que juegan cada quien a su función sin tener tanta interacción como sí lo tenía ese equipo, que me parece era su principal fortaleza. Sí, aprovechando esa parte de la frescura, pero un Rashford mucho más joven, un Martial con menos lesiones y en su mejor versión, y un Greenwood que recién irrumpía con el primer equipo, y un Bruno Fernández que fue bocanada de aire fresco en su momento. Aquí creo que es uno de los puntos principales, ¿no, Memo? Cuando Sí. hablamos del once de gala de uno y de otro, hay diferencias muy marcadas entre uno y otro. Creo que no hay que Sí. explicarlas tanto también, creo que son bastante evidentes, ¿no? No, y me parece que en el caso de la izquierda, que es el de Solskjaer, bueno, hay un poquito de engaño por ahí, porque sí, este era el 11 tipo, pero jugaba con Daniel James, jugaba con jugadores pues Bueno, Phil Jones en bastante, su momento tuvo con Phil minutos Jones, también, Eric con Eric Bailly. Bailly, claro. En realidad era un equipo bastante limitado. Andreas Pereira tenía que jugar bastante, sobre todo en esa primera temporada. Después se refuerza, no se refuerza tan bien. Van de Beek, Telles y tal, no acaban por funcionar. Eso también podría ser responsabilidad de Solskjaer, aunque se sabe muy bien que él quería fichar a otros jugadores Bueno. por precios bastante Bueno, económicos y si que empezamos a hablar terminaron. de nombres, pues fantasía pura, ¿no? Porque estamos hablando de Jude Bellingham y de Erling Haaland, que aparte ya lo conocía directamente desde Noruega, y que muchos dicen, bueno, Haaland quizás no hubiese llegado a ser. Yo no estoy seguro si hubiese o no hubiese llegado. Yo preferiría no haberme quedado con la duda, ¿no? Yo hubiese preferido que llegara acá y ver hasta dónde hubiese llegado con nosotros, ¿no? Sí, completamente. Y para cerrar el tema primero de Solskjaer en el armado de esa plantilla, es que individualidades, vemos este 11 y decimos, ok, tiene a buenos atacantes, ¿no? Pero a Maguire se ha cansado la gente de denostarlo, y ahora me dicen que era una individualidad en la cual
se podía centrar Solskjaer. Se habla de esas individuales en ofensiva, pero en defensiva la primera temporada tiene la mejor defensa de la Premier League con Lindelof y Maguire. Es decir, ¿cómo consiguió eso si no había trabajo y si dependía de jugadores que se ha criticado tanto? Después lo de Freddie McTominay, que fue totalmente improvisado, hizo que funcionara. Y son jugadores que han sido muy criticados por la afición y por distintos expertos. Así que una plantilla llena de individualidades o de talento, me parece que no lo es. También por ahí me escribía alguien en redes sociales sobre el tema de Marcial, que me dice, bueno, es que también tenía al Marcial más goleador. Y yo, y yo le decía, y yo lo planteo aquí, es que para sacar al Marcial más goleador hay que tener algo de mérito, ¿no? Como Claro, entrenador, totalmente. nadie más lo ha hecho. Sí, parece proeza más bien, no mérito, sino proeza realmente, sí. Exactamente, lo Porque puso en Ten una Hag lo ha tenido situación. sano, muchas veces lo ha tenido Claro. sano realmente. Claro, Mourinho tampoco pudo Sí. sacar lo mejor de él, entonces también ahí hay un mérito del entrenador. Me parece que en general el proceso, el armado de su plantilla no es del todo malo. Para mí todo se rompe cuando en lugar de un 5 el club le ficha, porque no es decisión de Solskjaer, el club le ficha a Cristiano Ronaldo. Me parece que eso altera totalmente Sí. la dinámica y el tipo de plantilla que estaba armando, que era muy joven además. Ahí No, y creo que se hasta rompe. diría yo, y no tiene nada de malo, creo que no era un técnico con la suficiente experiencia todavía para Al manejar ese manejar, tipo de claro. ego y ese tamaño de tema que se le estaba viniendo encima al final. Claro, y también es justo decir que ya cuando va por Varane, por Cristiano Ronaldo, me parece que es menos contendiente al título de lo que la gente Ujú. cree. Me parece que era un mejor equipo antes, pero bueno, también es cierto que ahí ya no encontró soluciones. Ahí se Claro, notaron también. ciertas Sí, sí. limitaciones como entrenador, eso es totalmente cierto. Claro, aquí en la parte derecha hicimos Ujú. una trampa, hice una trampa, pero bueno, es el 11 de gala, es Casemiro con Kobe Mainoo, que no lo pudo utilizar en ningún momento de la temporada hasta ahora porque Kobe Mainoo estaba lesionado cuando Casemiro estaba y ahora que Kobe Mainoo está, no está Casemiro, pero sería el único cambio realmente, porque Holund, Sí, Garnacho y Rashford han podido jugar juntos con Bruno, Lisandro Martínez con Baranda, Lodi Shaw fue la defensa titular y bueno, Onana que es el nuevo portero de Manchester United de esta temporada, pero sin duda alguna aquí hay mucho más talento individual que en la imagen de la izquierda. sí, totalmente más inversión, Eso más también. fichajes del entrenador también Bueno, no está buscando, Anthony, obviamente. No puse a claro, Anthony porque, en bueno, primer el lugar. 11 de gala se supone que sería Anthony, pero bueno, son un montón de millones de un escauteo directo que hace el técnico, que está mal, como ya lo he dicho, el hecho de que un técnico fiche un jugador y no pase por un filtro y por un escauteo, ni pase por un proceso de ver cuánto vale, cuál es el rendimiento o valor real, está Ujú. mal, pero indudablemente es un fichaje del técnico. Sí, sí, completamente. Y yo veo este armado de la plantilla de Ten Hag y me parece no del todo coherente a pesar de que había más recursos para poder fichar y sin duda alguna más calidad individual. Es que si Claro. tenemos que decir que alguien depende de la calidad individual por sí sola, cuando no funcionan las cosas, me parece que es más Ten Hag de lo que pasaba en el otro lado Sí. con Solskjaer, ¿no? Casemiro, bueno, lo Y que se ese es el gastó, comentario que yo creo que el que parte tu planteamiento en Twitter, ¿no? Que claro. no se habla lo suficiente directamente de eso. A uno se le achaca más lo colectivo, al otro lo individual, y parece que los roles están más bien más mezclados que otra cosa. Exacto, exactamente. Y bueno, las decisiones importantes, un poco de lo que hablábamos. Este también es un tema complicado porque habrá gente a la que le parezca que Ten Hag ha manejado bien ciertas cosas, sobre todo a nivel de Cristiano Ronaldo, David De Gea, quitarle la capitanía a Maguire. A mí me gusta ese tipo de decisiones fuertes, yo creo que las necesita el Ujú. equipo. Por ejemplo, lo de Onana, que es algo que también yo repito mucho, lo de Onana y De Gea. Para mí, eh, terminar el ciclo de De Gea y fichar a Onana fue una buena decisión. Y una buena decisión no tiene nada que ver con el desenlace posterior, Claro. ¿no? Es decir, en el momento ir por el Ujú. finalista de Champions que encaja en tu modelo de juego y No, y darle, liberar un salario altísimo liberar un aparte, salario porque muy alto de De un Gea no se portero habla mucho de eso, pero eso es uno de los puntos principales también. y por eso no ha fichado con otro equipo, Claro. esa es la Sí. realidad. Y De Gea, que había tenido algunos errores y tal, me parece una decisión importante. Lo de Cristiano Ronaldo creo que era una bomba de tiempo que se tenía que Ujú. hacer. Lo de Maguire creo que le vino bien, lo de la capitanía. Ujú. Algunas cosas bien. Después temas como lo de Sancho, temas de rotación de plantilla, temas de fichajes, demás. Me parece que Ten Hag se ha quedado muy corto. Por el lado de Solskjaer, creo que
viéndolo en retrospectiva y después de ver algunas cosas que se filtran, yo creo que fue demasiado permisivo, un Sí. poco más en esa buena relación que quería tener con los jugadores, contrario a lo de Ten Hag probablemente, creo que permitió ciertos malos hábitos en la plantilla como tal, que se dice que no entrenaban tan bien, eran un poco flojos, ¿no? Podían manipularlo un poquito más, entonces, bueno, yo creo que ahí Y eso no hay sí, por qué eso sí irnos hay a que uno u otro. decirlo. Como estamos haciendo un análisis lo más frío posible, eso nos ha Ujú. traído consecuencias en el largo plazo también, También. justamente, porque tenemos un vestuario desordenado, una plantilla con mucha falta de esfuerzo. Yo creo que el caso de Sancho es muy emblemático porque Sancho vuelve a la élite, estuvo en la élite en el City, pero prácticamente no tuvo ninguna oportunidad y por eso sale, pero vuelve a la élite con un técnico que le dio muchas licencias y que por ende Jadon Sancho se creyó ese cuento y cuando llega otro técnico el panorama es completamente diferente, que el manejo a nivel público estuvo mal, pero el manejo a nivel privado de Erik ten Hag en ese caso para mí estuvo de 10 puntos, le dio el tiempo que necesitaba, lo regresó, lo arropó, hasta que llegó un punto que dijo, yo con este chico no puedo más, de repente la forma se ha podido manejar de otra manera, pero la decisión estaba completamente fundamentada justamente por el proceso previo también, así como salvamos a Ole en muchos casos, creo Ujú. que en este caso es muy emblemático que cometió muchos errores que en el largo plazo estamos pagando muy caro. Totalmente, completamente. Ahora vemos los resultados. Antes de cerrar con esto, también quisiera destacar y recuperar un poquito de lo del funcionamiento que hablábamos para que no se nos escape, porque toda esta reflexión surge a partir de esta variante, este recurso que ha tenido Ten Hag con McTominay, ¿no? De Mm. tenerlo un poco más como atacante o cercano al área y que prácticamente es su único argumento para atacar, que Sí. depende totalmente de eso. Y por eso es que decimos, es que Eric Ten Hag depende más de eso, o sea, depende más de una individualidad, depende Sí. más que Bruno Fernández le pegue de 30 metros y la meta en la escuadra, o si no el equipo no genera nada. Y él mismo se ha catalogado o catalogado esta etapa como una donde tienes que conseguir resultados como sea. Mucha gente no se acuerda, no sé por qué no terminó siendo un meme como yo creo que lo hubiera sido con Solskjaer, pero contra la Real Sociedad en España, en la fase de grupos de la Europa League pasada, mete a Harry Maguire como 9, es decir, lo saca del banquillo para ponerlo como 9 a rematar balones. Si eso lo hace Ole Gunnar Solskjaer o el que me digas, lo hubieran dicho que, bueno, Sí, todavía se estuviera hablando. que es un profesor de educación física, como le decían al Exacto. noruego, que Sí. eso, por ejemplo, ese tipo de cositas nunca las vimos de Solskjaer y aún así se reprodujo esa narrativa, ¿no? Por eso es que No, yo digo, el que más depende de individualidades es Ten Hag y es así, él lo ha dicho. y a mí una de las cosas que más me preocupa, Memo, es de dónde parte lo de McTominay. Lo de McTominay no parte de un trabajo táctico. No, no, lo de McTominay parte que un día lo puso de suplente contra Brentford y le anotó un doblete y a partir de allí lo puso como titular Claro. como loco. Al momento de que vean este video, hace unos días atrás McTominay volvió a ser titular en la mitad de la cancha en un rol donde es completamente inexistente por muchos momentos de los partidos. O sea, no se siente que está McTominay en la cancha y volvemos al punto que decimos siempre Memo y yo en estos análisis, no es culpa de McTominay, es culpa del técnico y el rol Vale. que le determina y cómo eso termina generando un efecto dominó interesante. En cuanto a resultados, Memo, el tema con Ten Hag se hablaba mucho del porcentaje de victorias, pero es que ya con esta temporada, con la cantidad de derrotas que llevamos, ya ese porcentaje ha bajado a un punto que está ahí cerquitica de lo de Solskjaer. Sí, sí. Acá es difícil decantarse por uno y bueno, al final no es el objetivo de este video, de este análisis, pero creo que ha sido también en este sentido un poco más similar de lo que pensamos. Solskjaer se quedó a las puertas de muchas finales, esa que sí pudo, a la que sí pudo acceder ahora Ten Hag y ganar esa Carabao Cup, pero en general, pues bastantes cosas parecidas. Con Solskjaer hubo algunos récords en ofensiva, sobre todo creo que han sido los que más lo separan de esta gestión con Ten Hag, que ha podido marcar pocos goles, pero también tuvo aquella buena racha de partidos sin perder en la campaña anterior. Eso hay que rescatarlo. Con Solskjaer se tuvieron algunos récords negativos en cuanto a derrotas abultadas. Con Ten Hag eso se ha incrementado todavía más, pero bueno, los dos tuvieron esos problemas. En general, yo creo que no hay una gran diferencia al final. Ese es el punto.
Ese es el punto, es un y tema de sumado margen. al análisis y al debate, ahí es donde hay que sacar las conclusiones y donde los invitamos a todos en el chat a seguir este debate, que es un debate largo y tendido, porque entonces yo creo que ahora, Memo, el cierre perfecto es decir cómo llegó uno y cómo llegó el otro, porque Claro. Solskjaer llega como un interino, Erik Ten Hag llega con un proyecto de Manchester United que Semifinalista hasta de Champions ahora, League. exacto, que hasta ahora no hemos podido ver tal proyecto, mientras que Ole Gunnar Solskjaer para mí, y lo pensé en aquel momento y lo sigo sosteniendo, parte de el maniobrar que hace la dirección deportiva por una buena racha, le extienden el contrato a largo plazo, cosa que quizás se ha debido manejar de otra manera también, porque luego que le Sí. extendieron el contrato también vinieron las derrotas y también vinieron los defectos, más allá de que luego se empiecen a encarrilar un poco las cosas, pero aquí creo que el punto de partida del debate es cómo llega uno y con qué perfil, y cómo llega otro y con qué perfil también. Completamente, y de ahí parten las expectativas con cada uno, como Claro. muy bien lo comentas. Algo que yo creo que me ha gustado mucho más de Solskjaer en su etapa que ahora de Ten Hag es que con Ten Hag estamos viendo el mismo rendimiento, más allá de resultados, porque el equipo saca algunos resultados, el mismo rendimiento de agosto a la fecha, sin ninguna variante prácticamente dentro del campo, más allá de algunos días de mayor brillantez, algunos días con más contundencia, algunos días con menos fiabilidad atrás, pero se está jugando a lo mismo. Y lo decimos porque aquí hacemos la sección de análisis táctico de cada partido y lo repetimos, o sea, son patrones negativos que se repiten partido tras partido. Con Solskjaer ya hablábamos un poquito de la formación, la estructura que usaba. Siento que hasta parecía más volátil Solskjaer, pero porque jugaba mal un partido y después cambiaba, identificaba, jugaba mucho mejor, después volvía a jugar mal, tal, era como ya lo decimos, volátil, tampoco decimos que era una gestión perfecta, sin embargo, tocaba muchas más tuercas, ¿no? Intentaba buscar más con Ten Hag, parece que hay más rigidez y yo creo que eso es algo que se le puede reprochar dada la expectativa que hay, dado lo que se ha hablado de su sabiduría en el plano táctico y de gestión de los momentos del juego. Entonces, bueno, creo que son dos gestiones similares y como lo decíamos, en cuanto a los resultados, al final es un tema de márgenes, así como decimos que Solskjaer no logró ganar un título, también es cierto que se quedó muy cerca y que Erik Ten Hag se ha quedado mucho más lejos en más ocasiones, en más torneos, pero tuvo ese éxito, ¿no? En la Copa de la Liga. Y bueno, para finalizar, por lo menos de mi parte, creo que es una buena representación de lo que era ese United de Solskjaer a comparación de o también una proyección de lo que pudo ser si la gestión en esa última temporada donde lo despiden hubiera sido la correcta con los fichajes adecuados, es esa Europa League en la que se llega a la final, es que es una Europa League brillante en todos los sentidos. Real Sociedad, Granada, Milan y Roma, a todos, salvo al Milan que gana con un gol de Pogba, me parece, por la mínima. A Matías lo hizo con aquella eliminatoria. Es cierto, pero Claro. a la Roma en semifinales le mete Sí, 9. un baile. Es que eso con Ten Hag no lo hemos visto ni lo Sí. vamos a ver, probablemente. Sí, totalmente. Un partido europeo ya ante rivales mucho más fuertes. Y sí, hay muchos puntos y hay mucho debate dentro de este tema, pero yo creo que todo se sitúa en eso, el tema expectativa, el tema realidad, el tema lo que La nos vara termina con la que se dando, mide claro, el uno. tema que nos termina dando uno y otro. Y había un tema mientras te escuchaba que recordaba, fíjense cómo en los análisis tácticos y los videos con Memo todo va dando un giro. Les voy a dejar aquí en el enlace y aquí en las tarjetas el video de los mediocampistas. ¿Cuántas alternativas de mediocampistas ha tenido Erik Ten Hag versus cuánto tuvo también Ole Gunnar Solskjaer? Y ese análisis lo hicimos con Memo. Hubo un momento de la temporada donde Ten Hag los tuvo a todos disponibles y probó exactamente lo mismo. Entonces, claro, ahí hay un tema también de que se nos ha quedado muchísimo en cuanto a ideas de juego, en cuanto a intentar cosas diferentes cuando las cosas no estaban saliendo y teniendo muchísimos más recursos y muchísimos más perfiles de jugadores. Muchachos, agradecerle a Marco Vázquez Vidal, Diego Salgado, Franklin García y Sebastián Pérez por sumarse al gran objetivo Old Trafford 2024 acá en United de mi manera y agradecerle a Memo que nos salió un video espectacular y que el debate esperemos que siga acá en los comentarios porque es un tema que genera polos opuestos Sí. completamente. Aquí les pusimos todos los puntos principales que nosotros traíamos y ustedes en los comentarios hacen su trabajo de seguir el debate. Muchachos, nos vemos en un próximo video y Forever United.